profesor Quesada, cuestiones relativas a selección e ingreso a las universidades, sobre el desarrollo de los programas de posgrado, sobre el carácter histórico de la misión universitaria. En fin, hay un universo de cuestiones. Yo me voy a restringir a dos asuntos que se plantearon y que no toqué yo directamente en mi ponencia al menos. Uno tiene que ver con el gobierno universitario. Alguien pregunta si efectivamente hace algún cambio en la forma de designación de autoridad. Y me parece un tema interesante porque en América Latina es un tema que no se discute muy frecuentemente. Hay como una especie de posición políticamente correcta respecto de este tema que se llama ¿usted está de acuerdo o no con la reforma de Córdoba de 1918? Y si uno dice, mira, en realidad el mundo ha cambiado de tal manera que es difícil usar Córdoba como parámetro, entonces uno queda descolocado de inmediato. Bueno, yo estoy efectivamente fuera del consenso de Córdoba y me parece que hoy día la pregunta vital, creo yo, hoy día después de todo lo que hemos escuchado acá, es decir, mire, ¿la universidad tiene o no un mecanismo para elegir autoridades que con legitimidad puedan presidir procesos de cambio con la adopción de decisiones complejas y costosas? En el 90% de los casos, creo yo, de las universidades públicas en América Latina, la respuesta es negativa. No hay una forma de designar autoridades que tengan esa característica. Más bien, el sistema en la complejidad actual, para simplificar, Córdoba lleva a algo que es como el veto perfecto. Uno habla de la tormenta perfecta, ¿no? Lo traducimos de la prensa norteamericana, pero esto es como el veto perfecto. O sea, el rector y su equipo quedan elegidos de tal manera que lo único que no pueden hacer es introducir cambios con algún costo real, como cerrar programas, como efectivamente cambiar zonas improductivas de la universidad, como hacer una innovación seria en docencia. Todas esas cosas quedan fuera del margen y de hecho cuando uno recorre, y a mí me pasa tantas veces en América Latina, en privado los rectores públicos hoy día están todos de acuerdo con eso y lo dicen, pero dicen ojalá usted lo dijera en su intervención, porque yo no lo puedo decir en mi universidad. Entonces yo digo, es inútil que lo diga yo. ¿Qué sentido, qué importancia tiene que alguien que viene de afuera diga cosas que a todas luces tienen que ver con la legitimidad real de las autoridades? Y por lo tanto el único que puede liderar un proceso de cambio es el rector, si es que es designado de una manera tal que le permita esto. Y en las universidades privadas la situación es mucho más compleja todavía, porque efectivamente en algunas universidades que se conciben en el lenguaje del profesor Quesada meramente como medio, en realidad muchas veces el principal es el que decide todo. O sea, famosa tensión entre el principal y el agente no existe. El principal, que es el dueño de la universidad, decide hacia dónde va, cómo va, quién dirige, quién no dirige, y no hay efectivamente ninguna colegialidad. Y la colegialidad, aunque podamos interpretarla de distintas maneras, forma parte de la memoria, de la tradición y de la cultura de las organizaciones universitarias y académicas. Entonces, ¿cómo las universidades privadas logran combinar colegialidad con nuevas formas de gobernanza al interior de sus instituciones? Yo creo que es un gran problema que tal vez, y no lo digo por estar acá en una universidad católica, las universidades católicas, de la cual yo también soy producto en mi propio país, encontraron tempranamente en su larga historia formas complejas de consulta inestables. Muchas veces entran en crisis a propósito de esto, pero unas formas que les ha permitido en general, como universidades privadas en América Latina, por ejemplo, pero también en otras partes del mundo, sin un apoyo decidido del Estado, ni grandes recursos estatales, ni tampoco filantrópicos, han logrado desarrollarse como organizaciones complejas
porque tienen una forma de gobernanza que les permite efectivamente innovar y adaptarse mejor a los cambios del entorno. Bueno, y la otra pregunta del colega Ricardo Cuenca es: ¿y qué posibilidad hay de hacer política pública en medio de contexto altamente privatizado? Que a mí me parece que es una pregunta sobre lo que estamos haciendo todos los días. O sea, en todas partes, todos los días lo que enfrentamos son contextos más privatizados que hace 50 años, que hace 40 años. O sea, la tendencia general, si uno lee cualquiera de estos libros o artículos o estudios sobre tendencia internacional en la educación superior, desde el más crítico hasta el más favorable al capitalismo académico, dirá la tendencia principal es hacia la privatización, la mercadización, la comercialización, hacia formas distintas de capitalismo académico, ¿no? Y eso ocurre en el Asia, ocurre en los países de Europa Central y del Este fuertemente, y ocurre desde hace 30 o 40 años en América Latina de una manera absolutamente visible. Bastaba mirar la economía política. Ahora, yo creo que bueno, parte del desafío, y por eso tomé esta pregunta, además que para saludar al colega, la pregunta es esencial justamente en América Latina, que con el Asia tienen la estructura de economía política más privatizada en el término neutro, digamos así, sociológico de la palabra. Y yo creo que las posibilidades, como hoy día uno lo ve en el debate, van desde propuestas radicales, por ejemplo, de desmercantilizar y decomodificar, decommodification, como dicen los economistas socialdemócratas de los 60 y 70 en los países nórdicos, la educación superior. Esa es la discusión que tenemos en Chile hoy día. Cuando en un sistema altamente privatizado, un movimiento estudiantil y crecientemente un gobierno entero proponen gratuidad universal para la educación superior, bueno, eso es una tarea estrictamente política de concebir un cambio de paradigma, es pasar de un paradigma determinado a un paradigma de política socialdemócrata que busca sacar la universidad del mercado y sacar el mercado del medio de la universidad. Tarea de ciclo, de enorme envergadura. Cuando uno tiene el 80% de la matrícula puesta en instituciones privadas y uno tiene 80 años de instituciones privadas de todo tipo, efectivamente hacer un cambio de esa naturaleza es una suerte de revolución en la educación superior. Hasta toda la discusión sobre regulaciones a la que aquí se ha hecho mención de la educación superior, que van desde regulaciones muy en los márgenes hasta regulaciones muy centrales. ¿Cuáles son las barreras de acceso? Es decir, finalmente es siempre la política la que hace los mercados. Esta idea hayekiana de que los mercados nacen espontáneamente de la evolución del espíritu humano, ¿de dónde? Nacen estrictamente de lo que el Estado decide a través de sus políticas. Y si tenemos los mercados que tenemos, el viceministro se refería a eso, es porque los estados regularon de una u otra manera los mercados de la educación superior. Por ejemplo, no poniendo barreras de entrada ninguna. En mi país, en Colombia, se decía es más fácil crear un kiosco para vender diarios en la esquina de Bogotá o de Santiago que crear una universidad. Es más fácil lo primero que lo segundo, y era efectivamente así. Había más permisos certificados y más días de tramitación para crear el kiosco de venta de diarios que para crear una universidad. Ahora, eso no es un problema del mercado, es un problema de la política estatal que, por las razones que insinué, decide efectivamente no tener barreras de entrada y decide no poner exigencias de capital, por ejemplo, para los dueños de universidades. En España, el gobierno de Felipe González en su momento autorizó la creación de universidades privadas, pero dijo que tendrán que tener carreras de 3 años completamente distintas. A los 5 años la mitad de los profesores tienen que tener doctorado y tienen que tener jornada completa, y el dueño tiene que garantizar la existencia de un capital de X cantidad de cientos de miles o millones de dólares para efectivamente garantizar que entra al mercado de buena fe y seriamente, y no para hacer una pasada lucrativa. Entonces, estos son puros problemas de la política, y lo que no hemos tenido es buena política para actuar frente
al poder arrollador de los mercados, porque efectivamente los mercados son extraordinariamente fuertes y como muchas veces ideológicamente no estamos de acuerdo con la existencia de los mercados, hemos abandonado la tarea de pensar cómo se hace política frente, dentro y alrededor de los mercados para domesticar a la bestia. Y entonces se transformaron los mercados de educación superior en una especie de frontera, a lo cowboy, digamos, de frontera en el capitalismo norteamericano del siglo XIX, cuando requerimos hoy día una cuestión extremadamente sofisticada para poder manejar este tipo de realidad que tenemos y que lo más probable no va a cambiar en los próximos 30 o 40 años. Vamos a tener efectivamente instalados los mercados y tenemos que tener buenos estudios, buenos técnicos en regulaciones, formar gente. O sea, hoy día hay gente que sofisticadamente aprendió a regular desde puertos hasta concesiones de empresas privatizadas. Los bancos nunca hemos aprendido a regularlo muy bien, como muestra la historia de los últimos años. Y hoy día hay mercados nuevos en el área de la salud, en el área de la previsión social y en el área de la educación superior, donde en realidad actuamos a ciegas. Es decir, o con puramente rechazo ideológico a las políticas neoliberales, etcétera, etcétera, todo lo cual está muy bien, y yo puedo ser parte de ese mismo espíritu, pero si no tenemos luego instrumentos para poder efectivamente manejar, ordenar, regular, hacer responsable públicamente a los mercados, guiar los mercados en función del bienestar colectivo, vamos a estar perdidos, vamos a seguir, digamos, reclamando mientras la realidad corre por el lado nuestro. Para terminar brevemente, muchas gracias. Sí, me toca después de lunes, esto es horrible. Bueno, voy a aprovechar su última intervención en términos de la política. Hay una pregunta sobre la política del Estado y las universidades. Y quiero decir, digamos, que tal vez el cambio más importante que ocurre en la política en la relación entre el Estado y las universidades es que el Estado asume hoy la rectoría del sistema universitario, del sistema de educación superior. Y eso significa que el Estado ha vuelto al sistema de educación superior. Es decir, que aquí va a establecer, que se establece una relación, una relación de corresponsabilidad entre las universidades, la educación superior y el Estado. Y esto obliga al Estado a tomar un conjunto de medidas que finalmente también están de alguna manera previstas y establecidas en la ley, ¿no? Y esto tiene que ver, digamos, con algunas orientaciones clave que tiene que ver, por una, por ejemplo, el impulso a la investigación, pero por otro lado también el hecho de que haya un cuerpo docente en las universidades privadas, no solamente en las públicas, sino en las universidades privadas también. La ley prevé que hay un 25% de docentes que tienen que estar permanentemente en las universidades privadas. Eso cambia la lógica de funcionamiento de estas universidades en un sentido, y eso son parte de las cosas que el Estado tiene que preocuparse en relación con las universidades, en este caso las privadas, ¿no? Por otro lado, hay un conjunto de instrumentos que aparecen también para el manejo y el ejercicio de esta política y de esta rectoría, que tienen que ver con un sistema de aseguramiento de la calidad que está en proceso de recreación, que tiene que ver con la creación de la superintendencia de universidades que debe comenzar a funcionar el próximo año, que tiene que ver, digamos, con un conjunto de incentivos que se están previendo de alrededor de $200 millones para, 200 millones de soles, perdón, no fueron dólares, ¿no? Para financiar el apoyo a las universidades, ¿no? Hay también la idea, digamos, de un observatorio, es decir, de buscar que la información fluya. Nuestro sistema de educación superior es un sistema en el cual todo el mundo actúa a ciegas, probablemente algunos se benefician de la ceguera de los demás, pero el hecho es que no hay información fluida sobre el funcionamiento, sobre los logros, sobre los resultados, sobre los egresados, sobre la cantidad incluso de personas que están en el sistema, sobre sus condiciones, sobre sus características, etc., ¿no? Y eso también limita las posibilidades de desarrollo y aplicación de las políticas. En ese sentido, creo que las políticas tienen que ver con una vuelta del Estado a la preocupación por la educación superior, y que eso es tal vez, digamos, el cambio más importante, ¿no? Tal vez el otro tema sobre el cual me gustaría comentar en términos de la pregunta tiene que ver con el tema de la docencia. Se plantea, digamos, si en la lógica, o sea, no es mejor volver al sistema tradicional de docencia y no a este actual, digamos, en que los profesores solamente se preocupan por dictar su clase, cobrar e irse.
Yo creo que no solamente se trata de cambiar esa lógica, sino se trata de cambiar cómo se hace la docencia universitaria. Creo que las condiciones de la docencia son distintas y los problemas de la docencia hoy son distintos a los que eran antes. Y esto requiere una preparación, requiere una preocupación, requiere la incorporación de nuevos métodos, requiere una discusión y una incorporación en los docentes de las universidades de una serie de ideas, conceptos, formas de trabajo, ¿no?, que todavía no están, digamos, incorporándose como la exigencia de la realidad lo debería o lo está planteando, ¿no? Entonces creo que ahí hay un espacio, creo que hay que hacer un nuevo tipo de docencia universitaria también, ¿no?, en ese sentido. Por eso creo que lo otro, les digo, hay otras preguntas acá, va a venir el ministro el último día, seguramente la va a contestar todas. Bueno, muy bien, muchas gracias. Agradecemos a nuestro panel por un aplauso. 10 minutos para un café y volvemos, porque vamos a volver.